Sumeria. Respecto al origen, es una región de Oriente Medio ubicada al sur de la antigua Mesopotamia. Oficialmente no se sabe de dónde procedieron los sumerios. No existen registros escritos de esa etapa, ni los cráneos de entierro dan pistas. Aún así, se consideran como la primera civilización del mundo. El término sumerio como tal fue dado por los semitas acadios, específicamente la palabra Shumer, proveniente de que ellos denominaban como Shumeru a las tierras del sur. Sin embargo, no se sabe por qué lo llamaban así. Respecto a la organización social, jerárquica y estratificada, siendo la cúspide el rey, en descenso seguían los sacerdotes, jefes militares y funcionarios de alto nivel. Seguidamente estaban los comerciantes, funcionarios menores, artesanos especializados y luego los campesinos y artesanos. Justo en lo más bajo de la escala social estaban los esclavos. La administración pública, Sumeria fue dividida en una docena de ciudades-estado. A finales del cuarto milenio antes de Cristo, estas ciudades eran grandes centros mercantiles. En general, todas tenían en el centro un templo dedicado al dios patrón. Cada ciudad tenía su propia deidad y eran gobernados por un ensi, sinónimo de sacerdote, o un lugal, sinónimo de rey, debido a que los sumerios consideraban que las ciudades eran centros de culto fundados por los dioses. Se creía que los templos provenían del poder astral y sus riquezas, si bien eran gozadas por los gobernantes ampliamente, no les pertenecían, pues estos eran intermediarios entre los dioses y los hombres. Se pensaba que en tiempos de festividades los dioses físicamente descendían, por lo que se construían pirámides de ladrillo macizo cosidos al sol, las cuales servían de santuarios para recibir a estas deidades. Lengua y escritura. El idioma sumerio se considera muy aparte de todas las familias lingüísticas conocidas, incluso difiere sustancialmente del acadio. Respecto a la escritura, en un comienzo inventaron jeroglíficos pictóricos y luego, derivado de estos, surgió la escritura cuneiforme. Se le llama así por su forma de cuña, cuyos signos eran escritos usando estiletes sobre tablillas de arcilla o metal. Esta forma de escritura sí sobrepasó al de la propia lengua sumeria por más de 1 milenio. Religión y creencias. Aquí llegamos al punto álgido de esto. Es complicado y enredado puesto que cada ciudad-estado tenía su propia visión mitológica y teológica, debido a que ellos fueron los primeros en documentar sus creencias, fueron los principales influenciadores para la mitología, religión y astrología mesopotámica. Para los sumerios la única explicación del funcionamiento de todo era la magia. ¿La magia de quién? De los espíritus. ¿Y quiénes eran los espíritus? Pues eran sus dioses. Estas deidades tenían emociones humanas y, para poner un ejemplo, el sol, la luna y las estrellas eran dioses para ellos, quienes también tenían la facultad de controlar el pasado y el futuro, siendo también de alguna forma maestros para la humanidad, pues aportaban conocimientos como la escritura. Los dioses para los sumerios fueron los creadores del ser humano a partir del barro con el único propósito de servir. Es decir, nos crearon para servir. ¿Servir a quién? Servirlos a ellos. Si los dioses se enojaban, entonces provocaban terremotos o catástrofes naturales. Es muy evidente la influencia del Génesis, el Génesis del Antiguo Testamento, con esta mitología sumeria respecto a la creación de la humanidad a partir del barro. Es decir, y para aclarar un poco este punto, los sumerios influenciaron para el Génesis, porque estamos hablando de que los sumerios existieron alrededor del 3500 antes de Cristo y el Génesis se data alrededor de 1500 antes de Cristo. Las principales deidades sumerias son Anu, dios del cielo, Namu, la diosa madre, Inanna, la diosa del amor y de la guerra. Siempre tiene que ir unir el amor y la guerra, ¿no? Enki, Dios protector de los hombres, controlador del agua dulce de las profundidades debajo de la tierra. Utu, el dios sol. Nanar, el dios luna. Enlil, el dios del viento. Los sumerios creían que la tierra era un gran disco flotante en el mar. A este mar le llamaron Namu, del cual habrían surgido los peces, los pájaros, cerdos salvajes y otras criaturas cuyo hábitat se encontraba en tierras pantanosas y húmedas.
Namu también había creado el cielo y la tierra, los cuales en un principio estaban juntos, pero al separarse dieron origen al dios Anu y a la diosa Ki, quienes procrearon a Enlil, el cual era la personificación de la atmósfera, el viento y la tormenta. Él separó el día de la noche. Según esta mitología, Ki y su hijo Enlil crearon las plantas, los humanos y otras criaturas, de una particular forma en la que a partir de germinar las semillas daban forma a la humanidad a partir de la arcilla. Para los sumerios, el universo consistía en un disco plano cerrado por una cúpula de latón, y al morir creían en un submundo donde se pasaba una eternidad infeliz y nefasta. Los sumerios celebraban en sus templos el inicio del año, el cual estaba marcado con la resurrección de sus dioses. Es decir, en primavera, los campos florecían y los cultivos crecían porque un dios masculino se estaba apareando con su esposa diosa. Los meses cuando los campos y praderas se teñían de marrón eran considerados como el momento en el que los dioses morían. Claro, para seguir el ciclo, luego en la siguiente primavera renacían nuevamente. Los sacerdotes eran de diferentes profesiones. Unos eran exorcistas y médicos, otros astrólogos y adivinos, incluso había sacerdotisas. Conceptos religiosos documentados. Los pueblos mesopotámicos y regiones vecinas se apropiaron de mitologías sumerias tales como, y las enumero: la creación del mundo, la separación de las aguas primordiales, la formación del hombre con arcilla, el paraíso, el diluvio universal, la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, ya que en palabras sumerias, hacer vivir y costilla se escribían exactamente igual. Y por último, la resurrección de los muertos. Este tema de los sumerios es muy interesante. He dado información muy por encima, muy resumida. Este es casi como un preámbulo. Me gustaría hablar más de estos temas. Claro, si a ustedes les interesa y les gusta, le dan un fuerte like, me regalan su suscripción, comenten, aporten, acepto sus críticas, háganlo como quiera, por mí está bien. Desde la distancia los y las quiero. Hasta el próximo video.